Buenos días. Esta es la clase 5 del módulo 7 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. En la clase de hoy veremos modelos matemáticos para el estudio de la metabolización y absorción de drogas en órganos aislados. En primer lugar, veamos una simple interpretación de lo que es un órgano aislado in situ. Supongamos que este rectángulo corresponde a un órgano de un ser vivo. Por ejemplo, pensemos en el estómago. Cuando hablamos de un órgano aislado, es que creamos las condiciones para poder realizar estudios dentro de él, manteniendo la irrigación, llegada de sangre y su salida, y la inervación, pero teniendo cierto control que nos permite medir concentraciones y variables dentro de este órgano. En el caso particular que vamos a desarrollar, intentaremos dar respuestas a qué es lo que ocurre con una droga conocida como monofluorfosfato cuando es administrada por vía oral. Y veremos, la idea es conocer qué ocurre, qué procesos químicos y fisiológicos ocurren a lo largo del aparato digestivo. Nos centraremos básicamente en el esófago, en el estómago y en el intestino. Cuando administramos la droga por vía oral, el monofluorfosfato, que abreviamos MFP, siempre viene acompañado de un porcentaje de flúor y llamamos F0 y MFP0 a la dosis que administramos. Si esta dosis la administramos por vía oral, va a haber una velocidad a la que van a arribar ambos al estómago luego de pasar por el esófago. Tanto el fluoruro como el MFP llegarán al estómago con una cierta velocidad y llamaremos a sus constantes de velocidad K1 y K7. Una vez el MFP dentro del estómago, este MFP podría sufrir diferentes procesos. En primer lugar, tanto el fluoruro como el MFP que llegan al estómago pueden pasar al intestino a través del píloro. Este proceso, que va a tener una cierta velocidad, lo podríamos caracterizar con constantes de velocidad que llamamos K5 y K6. Por otra parte, dentro del estómago, el MFP tiene dos posibilidades. Por un lado, podría pasar al torrente circulatorio con una constante K2 para este proceso y también, como se sabe, hidrolizarse generando fluoruro con una constante K3. Y este fluoruro, como ya se conoce, puede absorberse a nivel del estómago pasando a sangre con una constante K4. Algunos de estos procesos son conocidos por la farmacocinética y otros se dilucidaron con los experimentos que se comentarán a continuación. Evidentemente, el modelo biológico que hemos planteado acá es un modelo complejo porque tenemos varias sustancias como el fluoruro y el MFP que se mueven en diferentes direcciones, formando diferentes compuestos o pasando a otros compartimientos con velocidades que uno debería conocer. Entonces, ante un modelo como este, que si bien no es de altísima complejidad, no deja de ser complejo para estudiar en organismos vivos, es cuestión de restringirlo experimentalmente para que alguna de las constantes que figuran acá se anule porque el proceso se anula. Entonces, si trabajamos con un modelo de estómago aislado, el modelo de estómago aislado lo podemos plantear de esta manera. Si a nivel del píloro se hace una ligadura, vamos a evitar que el flúor siga el camino hacia el intestino, lo mismo que el MFP. Por otra parte, si en lugar de administrarlo por vía oral, lo administramos a través de una sonda que puede llegar hasta el estómago y ahí depositamos las dosis que llamamos MFP0 y flúor 0, vamos a estar eliminando también los procesos desde llegada desde la boca y el esófago, por lo tanto las constantes K1 y K7 van a ser 0. Por lo tanto, en nuestro modelo se anulan 4 de las constantes. Y nos quedamos con un sistema donde algunas cosas ya son conocidas por experimentos previos, por ejemplo que el flúor se absorbe a nivel de la mucosa gástrica pasando al torrente circulatorio. Pero no se conoce si
El MFP se absorbe a nivel de la mucosa gástrica y si se hidroliza en el estómago para formar fluoruro. Aunque este proceso se conoce que ocurre bajo ciertas condiciones físico-químicas especiales, no está demostrado si a nivel del estómago ocurre. Entonces se irán mostrando a continuación diferentes experimentos y manipulaciones del estómago, que esto corresponde a un estómago aislado in situ en un animal. Se hace una ligadura a nivel del píloro, se coloca una sonda que llega hasta el estómago y entonces podemos tener este compartimento aislado, y la misma sonda, por ejemplo, que utilizamos para depositar las drogas en el estómago podría servir para obtener muestras y medir las sustancias, o bien colocando un catéter a nivel de la ligadura pilórica. A continuación se muestra el primer experimento que está orientado a demostrar si este proceso de hidrólisis del MFP, caracterizado por la constante K3, existe o no. Entonces, se administra el MFP por sonda orogástrica hasta la luz del estómago. Como en la luz del estómago tenemos potencialmente tres procesos caracterizados por K2, K3 y K4, ver los tres procesos a la vez es bastante complicado. Entonces, luego de administrar la sustancia por sonda orogástrica, se deja unos minutos dentro del estómago para que entre en contacto con las sustancias que pueda haber en el estómago, y luego el contenido se retira y se coloca en un tubo de vidrio ya fuera del estómago aislado. Es claro que cuando pongamos el MFP en un tubo de vidrio, los procesos de pasaje del fluoruro hacia la sangre y del MFP hacia la sangre desaparecen, quedándonos únicamente en presencia del proceso de hidrólisis de MFP a fluoruro, en contacto con sustancias que podrían estar dentro del estómago. Es de razonar que si este proceso realmente ocurriera, a medida que transcurra el tiempo deberíamos tener una menor concentración de MFP y una mayor concentración de fluoruro. Es decir, que un aumento de la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo nos estaría indicando de alguna manera que el proceso de hidrólisis está ocurriendo. Entonces, este experimento se llevó a cabo tal cual está descrito acá, y luego yo puedo medir cualquiera de las dos sustancias, o sea, el fluoruro que se va formando o el MFP. Por razones técnicas es más fácil medir el fluoruro, y estos son los datos que se muestran en esta tabla, que son datos experimentales obtenidos. Una vez que se colocó el MFP dentro del estómago y se retiró, se hizo un muestreo de la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo por 385 minutos. Se hicieron varias mediciones, de las cuales acá se muestra la media y el desvío estándar. Estos son los valores. Como podemos ver, arrancamos con un valor de una concentración de fluoruro de 5,4, luego pasó a los 20 minutos a 5,6, 5,4, 5,4 y 5,1. A simple vista, uno podría dar cualquier conclusión, porque uno dice, bueno, si al final tengo menos concentración que al principio, es que el fluoruro está disminuyendo en lugar de aumentar, pero si acá tengo más. Entonces, bueno, en estas circunstancias, lo que es conveniente es llevar estos datos a R y analizar la regresión lineal, si es que sigue un comportamiento lineal, para ver si la concentración, si la estadística realmente me dice que esta concentración está bajando o está subiendo, y si esa variación es significativa o no. Entonces, para hacer esto, disponemos de una planilla de cálculo donde tenemos los datos que vimos anteriormente. Acá tenemos la concentración de fluoruro, acá tenemos los desvíos estándar. Por supuesto que el análisis estadístico que vamos a hacer se podría hacer con los datos individuales, pero nosotros acá vamos a trabajar con esto que son las medias. Entonces, para utilizar estos datos en R, lo primero que hacemos es copiar los datos y, como siempre, llevarlo a la consola. Vamos a llamar a estos datos tabla MM171, porque es nuestra primera tabla, y con el comando ya conocido read table vamos a importar los datos desde el portapapeles. Como tiene un encabezamiento, le indicamos que el header es true. El punto decimal para nosotros es la coma, en mi caso. Como hay columnas, nos conviene indicarle el separador, que es la barra invertida y T. Y por si hubiera palabras en la codificación, nos
conviene utilizar la TIM 1 o la que mejor le funcione. Entonces de esta manera introducimos la tabla y hacemos una auditoría para ver si los datos acá tenemos. Los datos. Podemos hacer un summary de estos datos. Acá hay un error porque está mal escrito tabla. Entonces acá tenemos que el tiempo es una variable numérica continua, el flúor también y el desvío estándar también. Nos interesan básicamente las dos primeras columnas y lo que vamos a hacer es una regresión lineal. Para hacer una regresión lineal vamos a crear un objeto que lo llamamos LM, tabla MM171, y para hacer un modelo lineal utilizamos la función LM, en la que vamos a analizar F en función de T. Y los datos los vamos a sacar de la tabla MM171. Entonces ahí hicimos la regresión lineal y ha quedado almacenada dentro de este objeto. Entonces pedimos un summary, vamos a limpiar la pantalla, pedimos un summary del LM que le hicimos a la tabla MM171. Y acá tenemos. Acá nos indica la fórmula, lo que analizamos es flúor en función del tiempo con un modelo lineal. Estos son los residuales para ver si el ajuste del modelo lineal es bueno, y como podemos ver acá, el modelo lineal podemos decir que es bueno, está dividido en percentilos, siempre el percentilo 3 tiene que ser bien cercano a 0, después tenemos valores en general negativos y valores positivos, todo bastante cercano a 0. Pero la parte interesante está acá, es decir, estos dos parámetros, esto nos está dando la intersección, que nos dice que la intersección vale 5,4 y es significativamente diferente de 0. Que sería esta intersección, equivaldría a la concentración de flúor a tiempo 0, que como podemos ver es muy parecido a nuestro valor. Y este valor que tenemos acá es el valor de la pendiente de la regresión lineal. Según el valor de la pendiente es negativo, esto nos estaría indicando que la concentración de flúor a lo largo del tiempo disminuye. Sin embargo, no debemos interpretar el valor ajeno al valor de probabilidad. Como el valor de probabilidad que tenemos asociado es mayor a 0,05, podemos decir que esta pendiente no discrepa de 0. Por lo tanto, al no discrepar de 0 la pendiente, lo que nos permitiría esto es decir que este proceso, es decir, como la variación del flúor a lo largo del tiempo no discrepa de 0, quiere decir que este flúor es constante. Por lo tanto, si el flúor es constante, quiere decir que este proceso no está ocurriendo y por lo tanto podríamos asignar con cierto error, obviamente, que nos genera la estadística, que la constante K3 tiene un valor de 0. Dicho de otra manera, este proceso no ocurre. Por lo tanto, cuando nosotros administramos una dosis de MFP que viene acompañada de un poco de fluoruro, lo que sabemos es que entonces este fluoruro puede absorberse, y lo que vamos a ver es si este MFP también lo hace. En base al experimento anterior y habiendo administrado la droga por sonda orogástrica hasta el estómago, en los cuales ya, como hemos visto, estas constantes toman el valor 0, lo mismo que estas constantes, por estar ligado el píloro. Y en base al experimento in vitro podemos determinar que el MFP no se transformaría en fluoruro, por lo tanto este es 0. Si analizamos la tabla en la cual se colocó el MFP dentro del estómago, vemos que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de MFP va decreciendo, lo mismo que la de fluoruro. Esto nos estaría indicando de que estos procesos en que el MFP decrece, el MFP estaría pasando a la sangre lo mismo que el fluoruro. Pero también podría estar ocurriendo que no exista realmente un pasaje de MFP a la sangre o de fluoruro, sino que el MFP se une a algo en la luz del estómago, inclusive a la mucosa. Por lo tanto, para asegurarnos si este proceso, este decrecimiento en la concentración de MFP y de fluoruro realmente son procesos de absorción, se realizaron experimentos en los cuales se colocó el MFP dentro de la cavidad del lumen del estómago y se midió la concentración de flúor en la sangre. Para esto se realizaron varios experimentos que vamos a ir analizando a continuación. Se hicieron 6 experimentos que vamos a detallar.
En primer lugar, si uno no coloca nada del estómago, dentro del estómago, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué concentración tengo en la sangre de flúor? Acá vemos lo que ocurrió. Cuando en el estómago se coloca una solución que no tiene MFP ni fluoruro, es decir, el vehículo o el buffer que utilizamos para el experimento, y se mide la concentración de flúor en la sangre, vemos que nos da un valor de 1,6. El flúor es un elemento que se encuentra distribuido en la naturaleza, entonces en la sangre algo de flúor tenemos. Esta concentración de flúor de 1,6 micromolar sería el valor basal de fluoruro en ausencia de drogas que tienen flúor en la luz del estómago. Pasamos al siguiente experimento. Ahora, en el siguiente experimento que detallamos acá, se colocó a través de una sonda orogástrica en la luz del estómago solo fluoruro. Y acá vemos, colocamos fluoruro en la concentración de 80 milimolar en la luz del estómago. Si el fluoruro se absorbe, la concentración de fluoruro en la sangre debería aumentar. Y acá lo que vemos es que cuando colocamos 80 milimolar en la luz del estómago, en la sangre tenemos 79 micromolar. El número es muy parecido, pero hay un mil de diferencia, un factor de 1000 que está afectando el número. Esto es micromolar, esto es milimolar. Por lo tanto, si cuando colocamos fluoruro dentro de la luz del estómago la concentración en la sangre aumenta, eso nos está indicando que al menos en parte el proceso de absorción existe. En el siguiente experimento se llenó el estómago con 80 milimolar, pero se agregó aluminio en la misma concentración. Esto está demostrado y se ha hecho in vitro que el fluoruro con el aluminio forma un complejo que no presenta absorción. Cuando nosotros colocamos aluminio en la misma concentración que el fluoruro y medimos la concentración de flúor en la sangre, nos da un valor de 1,8 que vemos que no discrepa con respecto al valor de 1,6. Eso nos está indicando, confirmando que el aluminio inhibe la absorción del fluoruro. En el experimento siguiente, colocamos por sonda orogástrica MFP, que como sabemos viene acompañado de flúor. Es decir, colocamos MFP 80 milimolar y flúor 5 milimolar. Cuando medimos la concentración de flúor en la sangre, esto nos da 5,8, que es significativamente más alto que el 1,6 que teníamos de valor basal, lo que nos está indicando que el flúor está pasando desde la luz del estómago a la sangre. Pero la duda es si ese flúor solo corresponde al fluoruro de sodio o también corresponde al MFP. En el último experimento lo que se colocó es la misma solución anterior, MFP 80 milimolar y fluoruro de sodio 5 milimolar, pero en presencia de aluminio 5 milimolar, que como demostramos en el tubo anterior, en 2 tubos antes, el aluminio bloquea la absorción de fluoruro. Por lo tanto, acá colocamos aluminio 5 milimolar en la misma concentración que el fluoruro, con lo cual habíamos demostrado que el aluminio anula el fluoruro. Cuando medimos la concentración plasmática, nos dio 3,9, que es significativamente más alta que el valor basal, lo que nos está confirmando. El aluminio ha bloqueado este proceso y por lo tanto, si la concentración de flúor ha aumentado, eso nos está indicando de que el proceso caracterizado por la constante K2 es un proceso que realmente existe al administrar MFP por sonda orogástrica dentro de la luz del estómago. Muy bien, entonces, ya habiendo deducido que en el estómago no hay hidrólisis del MFP hacia fluoruro y que el fluoruro se absorbe, como demostramos recién con los experimentos de medición de la concentración de fluoruro en sangre, y que el MFP se absorbe, nos concentraremos en obtener la ecuación que modeliza al MFP. Como mostramos al principio, cuando uno coloca MFP y fluoruro en la luz del estómago, la concentración de MFP decrece, la de fluoruro también. Y, como hemos demostrado, estos son en gran parte seguramente por proceso de absorción. Por lo tanto, si queremos modelizar el MFP, podríamos plantear una ecuación diferencial que sería que la variación de MFP en función del tiempo es igual a menos una constante K2 por la concentración de MFP elevado a un cierto orden. Como hemos visto anteriormente en clases anteriores, deberemos ver qué valor tiene este orden.
Para ver el orden debemos recordar que de manera sencilla se puede graficar MFP en función del tiempo, y si esta regresión tiene un coeficiente de correlación significativo, el orden sería 0. Si graficáramos el logaritmo de MFP en función del tiempo, y en este caso el ajuste fuera mejor, el orden sería 1, y si graficáramos 1 sobre la inversa del MFP en función del tiempo y esta regresión tuviera un buen coeficiente de correlación, entonces el orden sería 2. Acá tenemos los gráficos de MFP en función del tiempo, donde podemos ver el decrecimiento, y entonces así a simple vista bien podría ser una función lineal o una función exponencial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es introducir a R estos datos que disponemos en una planilla de cálculo que vamos a ver acá. En esta planilla de cálculo tenemos el tiempo, los valores medios de MFP, el desvío estándar del MFP, el fluoruro y su desvío estándar. Por lo tanto, vamos a copiar estos números y los vamos a llevar a nuestro espacio de trabajo. Acá lo vamos a introducir con el nombre tabla MM172 y vamos a utilizar el comando readTable, copiando del teclado del portapapeles con el encabezamiento punto decimal, que es coma, y separador, que es el tabulador, que como podemos recordar es barra invertida T, y por costumbre encoding latín 1. De esta manera introducimos nuestros datos y acá los tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una regresión lineal entre MFP y el tiempo y entre el logaritmo de MFP y el tiempo. Para esto creamos un objeto que lo llamamos LM tabla MM172. Vamos a hacer un modelo lineal y entonces a esto le hacemos un modelo lineal que va a ser MFP en función del tiempo para los datos de la tabla MM172. Pedimos un summary de este LM. Acá tenemos un objeto, hay algo mal escrito, LM tabla MM172. Ahí está. Entonces acá tenemos, nuestro modelo fue MFP en función del tiempo, acá tenemos la constante del proceso y este es el coeficiente de correlación, que es significativo, es decir, la P es menor de 0,05, lo que nos está indicando que el modelo lineal de MFP en función del tiempo ajusta muy bien nuestros datos. De todas maneras podría ocurrir en un proceso como esto de absorción que el logaritmo lo ajustara mejor. Por lo tanto, lo que vamos a repetir es nuestro modelo, en lugar de hacerlo como un MFP, lo vamos a hacer con el logaritmo. Para esto vamos a limpiar la pantalla y hacemos el mismo modelo lineal, como podemos ver acá, lo vamos a asignar al mismo objeto para no crear un nuevo objeto. Hacemos el modelo lineal, pero ahora va a ser con el logaritmo en función del tiempo. Hacemos un summary de esto para ver el resultado, y acá tenemos nuestra constante y nuestro R cuadrado. Este es el R cuadrado, este es el valor de P, que corresponde al logaritmo. Vamos a ver ahora los dos análisis que hicimos juntos en este sitio. Acá tenemos el análisis cuando aplicamos el modelo lineal entre la concentración y el tiempo, cuyo objetivo es probar si el orden del proceso es 0. Y en este caso hicimos el logaritmo de MFP, con el cual intentamos probar si el orden del proceso es 1. Entonces lo que tenemos que comparar básicamente son los valores de R cuadrado. Acá nos dio un R cuadrado de 0,91 y acá nos dio un R cuadrado de 0,95. Como el R cuadrado, si bien los dos R cuadrados son buenos, este R cuadrado es mejor, y nos quedamos entonces con que el orden del proceso es 1, y este valor que tenemos acá sería la constante
de decaimiento de este proceso. Bueno, en base a las regresiones anteriores, entonces, demostramos que este orden, o aceptamos con fundamentos que este orden es 1. Al ser 1, nuestra ecuación diferencial se transformaría en esto. Para resolverlo lo podemos resolver de varias maneras, pero vamos a aprovechar a practicar las transformadas de Laplace que nos sean de utilidad. Debemos recordar lo que tenemos que hacer es a nuestra ecuación diferencial transformarlo utilizando esta tabla. Acá tenemos derivada de MFP respecto al tiempo, correspondería a transformada 4, que se transforma como S por la transformada de Q menos Q0. En nuestro caso Q es MFP, por lo tanto nos quedaría S por la transformada de MFP menos MFP a tiempo 0. Luego, cuando tenemos una constante por una función, tenemos la 8, que sería una constante por una función, la transformada es la constante por la transformada de la función, por lo tanto, si acá teníamos menos K2 por MFP, va a ser menos K2 por la transformada de MFP. En el paso siguiente pasamos MFP para la izquierda, agrupándolo, y sacamos factor común transformada de MFP, por lo tanto nos queda transformada de MFP por S más K. Y la concentración de MFP a tiempo 0, que sería lo que hemos introducido en el estómago, la pasamos hacia la derecha. Luego despejamos la transformada, que es el mecanismo de resolver transformadas de Laplace. Una vez que logramos despejar nuestra transformada, lo que hacemos es el proceso inverso. Partiendo de la columna de la derecha, buscamos la función. Entonces, si nosotros tenemos, acá tendríamos la transformada de MFP que corresponde a esto, entonces, si nosotros tenemos la transformada de MFP, el resultado va a ser la función. Por lo tanto, si acá tenemos transformada, acá va a ser MFP. A la derecha tenemos MFP0, que es una constante sobre S más K2, que si venimos acá, sería el caso que tenemos una constante, que en este caso es A, y S más A, donde en este caso A chica sería K2. Por lo tanto, al aplicarlo al revés, vemos que si tenemos A grande sobre S más A chica, esto va a ser A grande por E a la menos A chica por T. Entonces, aplicando esto, va a quedar MFP0 por E a la menos K2 por T. Esta sería la ecuación que me indica la cantidad de MFP que me queda a lo largo del tiempo dentro del estómago, habiendo colocado una cierta cantidad inicial. Si dividimos ambos miembros por el volumen del estómago, la cantidad de MFP en un dado tiempo dividido el volumen sería la concentración, y la cantidad de MFP inicial dividido el volumen sería la concentración inicial. Con esto obtenemos una ecuación, obviamente sencilla, podríamos haber llegado por más de un camino, que nos está indicando que la concentración de MFP en la luz del estómago decrece de una manera exponencial con una constante que vale K2 y que hemos sacado anteriormente. Esta ecuación, por supuesto, es válida para un orden 1 que nuestros datos avalaron. En estos modelos, cuando hablamos de órganos in situ, tenemos un órgano en el que queremos conocer algo que ocurra dentro de él, y estos órganos se mantienen de alguna manera bajo la circulación sanguínea del animal, o sea que la sangre, el órgano es irrigado por el sistema sanguíneo y también es inervado. Por lo tanto, es un modelo biológico bastante próximo a las condiciones in vivo y que permite obtener resultados muy confiables y orientadores a la hora de realizar estudios. Ahora analizaremos el modelo de intestino aislado in situ. También analizaremos el proceso de absorción del MFP a nivel intestinal. En un modelo completo, cuando se administra MFP por sonda orogástrica, como debemos recordar, siempre el MFP va acompañado de flúor. El MFP y el flúor llegaron al estómago y sufrieron los procesos que analizamos anteriormente, y el remanente de ambas sustancias va a pasar al intestino a través del píloro. El paso no va a ser instantáneo, sino que va a ser un flujo constante cuyo proceso podríamos caracterizar con una constante K1 y el pasaje para fluoruro con una constante K2.
Cuando el MFP y el fluoruro se encuentran en el intestino pueden sufrir diversos procesos. En primer lugar, ambas sustancias podrían no ser absorbidas y eliminarse por materia fecal, también a una cierta velocidad caracterizada por procesos K7 y K6. El MFP, por su parte, podría hidrolizarse para formar fluoruro con una constante K4 o absorberse directamente con una constante K5, y el fluoruro absorberse con una constante K3. Algunos de estos procesos están parcialmente estudiados, como por ejemplo que en el intestino la hidrólisis de MFP a fluoruro ocurre dado que existe actividad enzimática capaz de hidrolizar el enlace entre el fósforo y entre el flúor y el MFP, generando fluoruro. También es conocido que el fluoruro se absorbe. Pero someteremos a estudio este modelo en la rata y con las concentraciones que estamos trabajando. Como hicimos con el estómago para simplificar el modelo, lo que podemos hacer es establecer dos ligaduras, una ligadura a nivel del píloro y otra ligadura distal del píloro, unos 4 a 8 centímetros, de manera de aislar fundamentalmente la parte duodenal. De esta manera la constante K1 se hace 0, la constante K2 se hace 0, la 7 y la 6. Colocamos también un catéter en una de las ligaduras, por ejemplo en la ligadura distal, que nos permita obtener muestra. De esta manera solo nos quedamos con el proceso de hidrólisis de MFP y el proceso de absorción de fluoruro y absorción de MFP intacto, caracterizado por las constantes K3, K4 y K5. Bueno, realizamos el experimento. A través del catéter que extraeremos la muestra, llenamos con una solución de MFP, que a tiempo cero tenía 64,5 milimoles por litro y de fluoruro 4,2 milimoles por litro. Fuimos sacando muestras a los tiempos indicados en esta tabla y a través de técnicas de medición determinamos la concentración de MFP en la luz aislada y la concentración de fluoruro que podemos ver acá. Hasta los 75 minutos lo que podemos ver es que la concentración de MFP decreció y la concentración de fluoruro al principio aumentó para luego decrecer. Estos datos no nos permiten tomar ninguna decisión respecto de las constantes, dado que, como el MFP desciende, puede estar en juego K4, K5 o las dos. A través de estos datos no lo podemos deducir. A su vez, K4 parece existir, porque como podemos ver acá, la concentración de fluoruro en el primer tramo del experimento, hasta los 45 minutos, aumenta. Si no hay flujo desde el estómago al intestino y esta concentración está aumentando y nuestra hipótesis, nuestro modelo biológico es correcto, esto nos está indicando de que K4 es existente. Pero eso no nos permite decir que K5 no existe. Ahora pasaremos a analizar esta situación. Lo que vamos a hacer es centrar la atención en K4 y K5. Si los órdenes del proceso por el cual se produce la hidrólisis de MFP y la absorción de MFP de existir fuera el mismo, nosotros podríamos tomar esto como un proceso, como una sumatoria, donde acá tendríamos una constante global que es la suma de estas constantes, que representamos en este esquema. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en primer lugar es tratar de encontrar una constante una constante K, que es la suma de las constantes de hidrólisis y de absorción de MFP. Para eso utilizaremos los datos de esta tabla que lo tenemos en una planilla de cálculo. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es introducir estos datos de la tabla MM18.1 en nuestro espacio de trabajo. Para eso procedemos como de costumbre. Tabla MM18.1 con el comando read table desde el portapapeles. Introducimos los datos. Punto decimal, en mi caso es coma, como estamos trabajando con una planilla de cálculo, para que nos respete las separaciones, la barra invertida y T, y encoding
latín 1. Verificamos si la tabla ha sido introducida adecuadamente. Acá lo tenemos. Entonces podemos hacer un summary de esta tabla. Donde vemos que son todas variables numéricas. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, estamos buscando la constante global de decaimiento del MFP, para lo cual nos interesan estos valores que van hasta la fila 5, porque de acá en adelante ya es 0. Entonces lo que vamos a analizar es el orden de este proceso, si el orden es 0, 1 o 2, analizando las regresiones entre MFP y el tiempo, el logaritmo o la inversa. Entonces vamos a llamar LM, tabla MM18.1 a nuestro objeto, donde vamos a almacenar el modelo lineal que relacionará el MFP en función del tiempo para la tabla MM18.1, pero acá le vamos a restringir que solo nos tome las filas que van de la 1 a la 5, porque las filas 6 y 7 las queremos excluir, y colocamos una coma indicando que son todas las columnas. Recuerde que acá es el primer término del corchete, indica las filas, el otro las columnas. Si no ponemos nada, toma todas las columnas, pero como ya le indicamos que tome MFP, no hace falta aclararlo acá. Entonces de esta manera estamos haciendo la regresión de MFP en función del tiempo. Si vemos el objeto LM, tabla MM18.1, acá vemos, esta sería nuestra constante, y el R cuadrado 0,9107. Ahora lo que vamos a hacer es, reeditando el modelo lineal, vamos a cambiar un poco el tamaño, ahí estamos, reeditando el modelo lineal que tenemos acá, pero ahora lo que vamos a analizar es el logaritmo de la concentración de MFP en función del tiempo, y hacemos un summary. El otro nos había dado 0,91, este nos da 0,97 con esta constante 0,05, que es un mejor ajuste. Si quisiéramos ver si tenemos orden 2, reeditamos el modelo lineal, lo único que acá tendremos 1 dividido el MFP, lo mismo, y hacemos un summary y nos da un R cuadrado de 0,76. Entonces podemos ver, para orden 2 es 0,76, para orden 1, que lo tenemos acá, que el logaritmo, es 0,97, y para orden 0 era 0,91. Por lo tanto, aceptamos que el decaimiento sigue una función logarítmica del tiempo, por eso el orden es 1, y la constante de decaimiento sería 0,050, esta sería la constante global. Entonces, después de haber analizado las tres regresiones de la variación de la concentración en función del tiempo para los primeros 60 minutos antes de que se agote el MFP, utilizando concentración, logaritmo 1 sobre t o 1 sobre concentración, hallamos que el mejor ajuste se hace con el logaritmo. Por lo tanto, esto nos está indicando de que podemos considerar como mejor ajuste el orden 1. Por lo tanto, en nuestra ecuación diferencial, la variación de MFP sería menos la constante global por MFP elevado a la 1. Si resolvemos esta sencilla ecuación diferencial, caemos en una ecuación exponencial de decaimiento simple, en el cual la concentración de MFP a lo largo del tiempo sería igual a la concentración inicial, en este caso por ejemplo 64, multiplicado por un término exponencial negativo, donde la constante de decaimiento es justamente el valor que hemos hallado de la regresión. Bueno, muy bien. Entonces, en la tabla MM18.1 que acabamos de importar, acá tenemos los valores de flúor. Como podemos ver, a los 75 minutos se agotó el MFP, por lo tanto, la variación del fluoruro solo en estos tiempos se debería a la desaparición del fluoruro, porque ya no se estaría formando. Sin embargo, hacer una regresión con solo 2 puntos no sería lo más adecuado, por lo tanto vamos a tomar los últimos 3 puntos para hacer nuestro análisis de cómo desaparece el fluoruro. Entonces, para esto
planteamos nuevamente un modelo lineal que lo llamamos, vamos a utilizar el mismo, que era el modelo lineal de la 18.1. Lo único que ahora vamos a analizar es el fluoruro en función del tiempo para esta misma tabla, pero vamos a tomar las columnas 5 a 7. Y hacemos un summary de este modelo, donde tenemos que el fluoruro en función del tiempo tiene esta constante y un R cuadrado de 0,97. Lo que vamos a analizar ahora es el modelo lineal para el logaritmo. Y hacemos el summary. Nos da un R cuadrado de 0,99, cuanto acá teníamos 0,97, por lo tanto nos quedamos que el logaritmo en función del tiempo tiene mejor ajuste, nos quedaría que un 1 es preferible sobre el 0, aunque los ajustes son bastante buenos en los dos casos. Y bueno, para continuar con nuestra forma de análisis, lo que hacemos ahora es 1 sobre la concentración de flúor y hacemos el summary. Nos da 0,9987 contra 0,9964. Acá lo que podemos ver es que el orden 2 parecería ser un poquito mejor de ajuste, pero digamos, si vemos los valores de P, 0,038 contra 0,023, los dos son menores al 0,05, por lo tanto, para simplificar, fundamentalmente porque estamos trabajando solo con 3 datos, siendo tan bueno el orden 1, el orden 2, es más explicable el orden 1, que estaría más asociado a un proceso de difusión sin ningún mecanismo molecular que tengamos que explicar. Luego haremos algunos otros experimentos para soportar mejor esta hipótesis y este resultado aceptado. Entonces, bueno, de esta manera, si volvemos a nuestro modelo que tenemos acá, estamos analizando esta constante K3 con los valores, como dijimos, de 60 minutos en adelante, 39, 26 y 16. Entonces, si aceptamos el orden 1, la ecuación diferencial para el flúor que nos queda es dF sobre T menos K3, que es nuestra constante, por F elevado a la 1, y la resolución de esto, como siempre, da una ecuación exponencial decreciente, donde la constante de nuestro proceso es justamente parte del exponente multiplicado por el tiempo del término exponencial. Bueno, con el fin de tener mejor información respecto a esta constante K3 que calculamos recién solo con 3 puntos, el experimento que podemos realizar y que se realizó es llenar el intestino aislado con una solución que solo tenga fluoruro, cosa que podamos analizar este proceso. Entonces colocamos fluoruro y vamos sacando muestras y analizamos durante 120 minutos la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo. Acá mostramos la media y el desvío estándar para tres experimentos. Esos datos nosotros los tenemos en la tabla MM18.2 que tenemos acá, que vamos a introducir en nuestro espacio de trabajo. Esto lo vamos a introducir como tabla, entonces MM18.2 con el comando, como siempre, read table del portapapeles, incluyendo los encabezamientos, punto decimal, coma, el separador, barra invertida T, cuando trabajamos con planilla de cálculo, y encoding, que no es tan importante, pero es bueno mantener una costumbre de cómo ingresan en nuestro sistema los datos. Entonces verificamos si nuestros datos fueron adecuadamente introducidos. Siempre conviene un summary de la misma tabla, que veamos que son datos numéricos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, acá es todo fluoruro, no hay entonces todo esto decaimiento por desaparición del fluoruro, por lo tanto vamos a hacer nuestros modelos. Vamos a crear un LM tabla MM18.2 y a esto le vamos a aplicar un modelo lineal que va a ser F en función de T para la tabla MM18.2 sin ninguna restricción, porque vamos a analizar todo el decaimiento. Entonces, esto parece estar bien. Hacemos un summary de la tabla del LM tabla MM18.2
Y acá tenemos, cuando analizamos f en función del tiempo, tenemos una constante de 0,53 y un r de 0,96. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el logaritmo de la concentración de fluoruro en función del tiempo. Pedimos un summary. Ahora nos da un r cuadrado de 0,97, antes nos había dado 0,96, ahora nos da 0,97, por lo tanto siempre son muy parecidos, con pocos datos y un decaimiento bastante lineal, pero se ajusta mejor el orden 1. Y entonces ahora lo que tendríamos que probar es 1 sobre la concentración de F si seguimos con nuestra política de prueba, y el summary nos da 0,93. Entonces 0,93 para orden 2, 0,97 para orden 1 y 0,96 para orden 0 nos habilita para decir que la absorción de fluoruro sigue un orden 1. De esta manera, si volvemos a nuestro experimento, acá tenemos, estos son nuestros datos, entonces esta es nuestra ecuación diferencial. Si el orden es 1, nos queda esta ecuación diferencial sencilla, donde el decaimiento de la concentración de MFP seguiría esta misma ecuación que hicimos antes. Acá la ventaja respecto al experimento anterior es que en el experimento anterior lo habíamos hecho en presencia de MFP y solo con 3 datos. Acá hemos hecho un análisis completo, como disecando este proceso respecto al MFP. Bueno, muy bien. Lo que analizaremos ahora es tratar de individualizar el proceso que hidroliza el MFP a fluoruro. Para esto utilizaremos un procedimiento similar al que hicimos en el estómago. Llenamos la solución, la luz del intestino con la solución de MFP, luego la extraemos, la ponemos en un recipiente y acá analizamos cómo varía la concentración de MFP o la de fluoruro o ambas. Acá en este experimento vemos a lo largo de 90 minutos qué es lo que ocurrió con la concentración de fluoruro, que es la primera columna, y qué es lo que pasó con la de MFP. Lo que se observa claramente es que a medida que la concentración de MFP va decreciendo, la concentración de fluoruro aumenta, y esto nos está indicando de que este proceso realmente existe, dado que acá no hay posibilidad de que el MFP o el fluoruro se originen o se vayan a otro lado. No analizaremos estos datos, sino que directamente pasaremos a analizar estos datos que son exactamente igual. Esto acá representa, tenemos de 0 a 45 minutos la concentración de MFP, pero en presencia de fenilalanina 0 o en presencia de fenilalanina 14. En este experimento vamos a hacer dos cosas. Verificar en primer lugar el orden del proceso de hidrólisis, analizando las concentraciones a lo largo del tiempo, pero a su vez en presencia de fenilalanina, la fenilalanina es un inhibidor de la fosfatasa alcalina que podría ser la enzima que esté produciendo este proceso. Evidentemente el proceso es un proceso enzimático por la velocidad que ocurre, dado que el MFP en agua directamente no sufre este proceso de hidrólisis de manera visible en tan pocos minutos. Así a simple vista se puede observar que partiendo de la misma concentración, a los 45 minutos prácticamente hay más de 3 veces de MFP, lo que estaría indicando de que el MFP sería realmente el proceso de hidrólisis inhibido por la fosfatasa alcalina. De todas maneras lo vamos a verificar. Para eso vamos a ir a nuestra planilla de cálculo, los datos los tenemos acá, en la tabla MM183 que vamos a introducir en nuestro espacio de trabajo. Para esto la copiamos y venimos como siempre, tabla M183 con read table, clipboard, como siempre, header, to, deck, coma, sep, barra invertida T, encoding, latín 1. Evidentemente nos hemos equivocado en algo y ya lo vamos a encontrar. Acá falta una coma. Ahí está, verificamos nuestra tabla. Acá la tenemos y entonces ahora lo que hacemos es un lineal model de la tabla MM183 a la que le asignamos FAL0, que sería la concentración de MFP, sin fenilalanina a lo largo del tiempo, para la tabla MM183, que no necesito restringir porque voy a tomar todos los valores.
vemos un summary de este objeto en el que vemos un R de 0,93. Hacemos lo mismo ahora con el logaritmo, como de costumbre, y un summary, vemos 0,98, mejor ajuste, y si hacemos 1 y el summary, vemos 0,95. 0,95 contra 0,98 contra 0,93, otra vez nos quedamos con el orden 1 y esta sería nuestra constante, 0,0035. Lo que podemos hacer ahora es hacer lo mismo con el logaritmo, pero para FAL14, que logaritmo de FAL14 tenemos acá. Si hacemos un summary, vemos también un buen ajuste. La constante, como podemos ver, es 0,0071 y antes con el logaritmo, que vamos a tratar de encontrarlo lentamente, lo tenemos acá, era de 0,035, recuerde, 0,035 contra 0,00071. Vemos que la constante de decaimiento en presencia de fenilalanina 14 es mucho menor, lo que nos estaría indicando entonces que en este proceso, el proceso de hidrólisis de MFP a fluoruro en el intestino está llevado a cabo al menos en gran parte por la presencia de una enzima, dado que al poner un inhibidor la constante se redujo significativamente. Tratándose de la fenilalanina, de un inhibidor del proceso gobernado por la constante K4, cabría pensar que si inhibimos este proceso, ya el MFP no se transformará a fluoruro y por lo tanto, si analizamos la concentración de MFP en función del tiempo, de su decaimiento podríamos sacar K5. Sin embargo, este recurso que prometía solucionar el problema no ha logrado inhibir en un 100% este proceso, por lo tanto es imposible anularlo completamente y ver solo el proceso gobernado por K5. Por ende, para poder calcular y evaluar realmente si ocurre K5, no se puede trabajar con la fenilalanina. Entonces, el modelo que vamos a utilizar para terminar de analizar el comportamiento del MFP dentro del intestino es el siguiente. Como hemos visto, trabajando con un intestino aislado, la constante K1, K2, K7 y K6 la hacemos 0, y lo que nos quedamos es con que el MFP se hidroliza a fluoruro, cosa que ya hemos demostrado in vitro, que el fluoruro se absorbe con una constante K3, que lo hemos demostrado in vivo, y suponemos que este proceso K5 existe y no lo podemos descartar. Entonces, en nuestro modelo definimos una constante K total, que es la constante de desaparición del MFP, que involucraría tanto el proceso K4 como K5. Esa constante va a ser la suma de K4 más K5. Por lo tanto, la derivada de MFP respecto del tiempo va a ser igual a menos K, que es la constante de desaparición, multiplicada por MFP. Si aplicamos la transformada de Laplace para la derivada de MFP respecto del tiempo, utilizamos la constante 4, que sería el factor de Laplace por la transformada menos Q0, en este caso sería S, por la transformada de MFP menos MFP0. Eso va a ser igual a menos K por la transformada de MFP, que cuando tenemos una constante por una función, es la constante por la transformada de la función, como podemos ver acá. Entonces, en esta expresión, despejamos, pasamos MFP hacia la derecha y este término pasa sumando, sacamos factor común transformada de MFP y luego lo que hacemos, este término lo pasamos dividiendo. Entonces llegamos a esta expresión en la cual hemos despejado la transformada y por lo tanto la podemos hacer el proceso inverso. Si tenemos la transformada de una función, su resultado obviamente es la función, por eso la transformada de MFP nos va a dar MFP. Y si tenemos MFP0, que es una constante, sobre la suma del factor de Laplace más el operador de Laplace más una constante, estamos en presencia de transformada 6. Por lo tanto, para una transformada del tipo A sobre S más A, el resultado es A grande por A por E elevado a la menos A chica por T. Es decir, va a ser MFP0 por E a la menos K por T. Esta sería la cantidad de MFP en función de la cantidad inicial. Si dividimos por el volumen que tenga el intestino, llegamos a la expresión que la concentración de MFP
en la luz a lo largo del tiempo es igual a la concentración inicial por E a la menos K por T. Esta constante K ya la hemos averiguado a partir de los datos anteriores. ¿Cómo planteamos el modelo para el fluoruro? Ya tenemos una expresión que nos modeliza qué es lo que ocurre con la concentración de MFP. Ahora que lo vamos a ver es qué es lo que ocurre con la concentración de fluoruro. La cantidad de fluoruro en función del tiempo va a depender de cuánto se forma a partir del MFP, por eso es K4 por MFP, menos K3 por fluoruro, porque lo que se va suponemos que es proporcional a la concentración de fluoruro. Estamos suponiendo orden 1 para este proceso y orden 1 para este proceso. Aplicamos nuevamente la transformada. Si tenemos la derivada de f respecto al tiempo, es S por transformada f menos F0. Acá es K4 por la transformada de MFP y menos K3 por la transformada de F. Vamos a suponer que la concentración de fluoruro a tiempo 0 es igual a 0, con lo cual se nos simplifica la transformada. Y acá nos quedan dos transformadas en la misma expresión. Pero la transformada de MFP la acabamos de resolver anteriormente para obtener la fórmula del MFP. Por lo tanto, como transformada de MFP es MFP 0 sobre S más K, podemos reemplazar acá y nos va a quedar igual S por F transformado igual a K4 por MFP 0 sobre S más K menos K3 por F. De esta manera nos queda una ecuación donde solo la transformada es la transformada de F. Ahora lo que hacemos es agrupamos este término que tiene transformada de F, lo llevamos para acá y sacamos factor común S más K, y luego lo pasamos dividiendo y entonces llegamos a esta expresión que equivale a transformar algebraicamente la expresión que tenemos acá abajo. Simplemente pasar de término y luego un factor pasarlo como divisor. Entonces acá ya hemos despejado la transformada de F, por lo tanto hacemos el proceso inverso. La antitransformada va a ser F y la transformada de esto tenemos que buscar la expresión que corresponde a la número 11. Es decir, es una constante A grande, que en este caso A grande sería K4 por MFP, sobre S más una constante A por S más una constante B. Acá las constantes A y B serían K y K3. Por lo tanto, haciendo el proceso inverso, vemos que nos queda A grande sobre B menos A. A grande sería K4 por MFP0, sería todo esto, A grande, y B menos A es K3 menos K. Todo eso va multiplicado por E elevado a la A, que es K menos T, menos E elevado a la menos B, que es menos K por 3. Sí, hay que trabajar con esta expresión y asimilar A, B y A grande a lo que es en nuestro caso K4 MFP0, K y K3. Entonces llegamos a esta expresión que nos da la cantidad de fluoruro a lo largo del tiempo. Si dividimos por el volumen, esto va a ser concentración de fluoruro, y al dividir por el volumen, cantidad de MFP inicial va a ser la concentración inicial de MFP. Por lo tanto, encontramos una expresión que nos permite modelizar la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo en función de los parámetros que participan en el proceso. K4, que es la constante de hidrólisis, K3, que es la constante de absorción de fluoruro, K, que es la constante global de desaparición, es decir, K4 más K5, como habíamos visto, y C0, que es la concentración inicial de MFP. A partir de esta expresión vamos a tratar de calcular K4 in vivo, porque nosotros K4 lo tenemos calculado in vitro, calcular K4 in vivo con valores experimentales, y luego, conociendo K4 y conociendo K, podemos despejar K5, que es nuestra constante. Si volvemos para atrás, es decir, si logramos conocer K4, que es esta, K, que ya le hemos conocido, podemos despejar K5, y si esta constante K5 es distinta de 0, nos va a indicar que el MFP se está absorbiendo, mientras que si fuera igual a 0, nos estaría indicando que el MFP solo se hidroliza y luego se absorbe como fluoruro. Muy bien, para terminar entonces, lo que haremos es ver si a través de nuestro modelo y nuestros datos podemos tener una medida de la constante K5 que nos estaría indicando si realmente el MFP se absorbe o no, porque de los otros procesos ya tenemos bastante información y en algunos casos bastante bien calculado. Por ejemplo, el parámetro K3, que hemos obtenido un valor de 0,0222 a partir de dos tipos de experimentos, midiendo el decaimiento de la concentración de fluoruro
luego de haber alcanzado el mínimo o haber llegado prácticamente a un valor mínimo en el MFP, indicando que acá solo tenemos proceso de eliminación, o bien cuando colocamos fluoruro solo dentro del intestino, donde hemos obtenido un valor de constante K3. La constante K4 la hemos obtenido in vitro cuando hemos incubado el contenido en un recipiente y hemos medido la velocidad a la de que desaparecía. Por supuesto que K4 que hemos medido es in vitro y no es in vivo. Y luego el valor de K, que es la suma de la constante K4, acá dice K3, la constante K4 y la constante K5, nos dio un valor de 0,5012, que es sacado básicamente con estos valores hasta que la concentración llega prácticamente a cero, y es un valor bastante confiable. Entonces, utilizando todo esto y el modelo matemático que acabamos de desarrollar, que nos dice que la concentración de fluoruro en la luz del intestino se rige por esta ecuación, podemos, utilizando la función NLS que nos permite hacer ajustes no lineales en R, tratar de obtener, optimizar los parámetros para luego obtener finalmente el parámetro K5. Entonces vamos a ver cómo procedemos en R para hacer esto. Entonces acá tenemos nuestra consola, vamos a tratar de trabajar con dos cosas a la vez. Entonces vamos a reducir acá y esto también lo vamos a acomodar para tenerlo de manera más visible. Entonces acá estamos. Tenemos que acomodar la consola adecuadamente. Entonces acá ahora estamos. Entonces lo que vamos a hacer primero, varias cosas. Vamos a introducir los valores de los parámetros que vamos a utilizar. K4 le vamos a asignar el valor que hemos obtenido como valor inicial, que es 0,035149 que vemos acá. Al parámetro K3, que también hemos obtenido, le vamos a asignar el valor 0022428. Al parámetro K le asignamos el valor 0,050202 que tenemos acá. Entonces vamos a escribir, vamos a crear una función CF que sigue esta ecuación. CF tenemos acá, vamos a ampliar acá para ver esto mejor. Entonces nuestra función CF va a ser function del tiempo, y entre llaves tenemos K4 por CMFP0 dividido K3 menos K, y todo esto va a ir multiplicado, vamos a abrir un paréntesis, por dos términos exponenciales, un término que es menos K por T, y eso va restado de otro término exponencial que es menos K3 por T. Entonces ahí tenemos ya los valores asignados. K3 introdujimos este valor, K4 introdujimos este valor, K introdujimos este valor, CMFP0 introdujimos este valor, y tenemos nuestra función CF que tenemos acá. Entonces, ahora con esta función vamos a hacer con estos datos el ajuste que vamos a llamar MM181. Para esto usamos la función NLS que hace el ajuste no lineal, donde F lo vamos a expresar en función de toda esta ecuación que la podemos copiar acá. Se podría teorizar la función, pero se ve mejor de esta manera. Entonces, F es K4 por CMFP dividido K3 menos K, la exponencial de menos K por T menos la exponencial de menos K3 por T. Entonces acá tenemos que definir alguna serie de parámetros más.
le tenemos que indicar que utilice los datos de la tabla MM18.1. Le vamos a indicar también los valores de inicio. Como valores de inicio, nosotros vamos a utilizar K3 como un parámetro fijo y CMFP fijo. Le vamos a dejar que nuestra función calcule K4, a la que le damos como valor inicial el valor que ya tenemos acá arriba de K4, y para acá le damos también el valor de K que tenemos acá arriba. Y esto le vamos a poner el parámetro trace en true para que nos muestre el ajuste. Entonces acá le damos enter y acá nos hace el ajuste, acá nos muestra el error y acá nos saca los parámetros. Este es el valor de K4, que es el primero que colocamos acá, y este es el valor de K3 calculado. Entonces nosotros habíamos dado valor inicial de K4, lo vemos acá, 0035, pero ahora nos quedó en 0046. Para valor de K le habíamos dado 0050 y nos dio este valor. Por lo tanto, estos son los nuevos valores optimizados. Entonces yo ahora le puedo reasignar a K4, le reasigno este valor que es 0,0469216, y para acá le asigno el nuevo valor calculado que es 0,3249672. Entonces con estos datos yo podría ver si realmente este ajuste ha sido bueno. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, ya he reasignado a K4 y a K3 nuestros valores, entonces lo que puedo es graficar nuestra función. Es decir, hago un plot de CF que vaya de 0 a 90 minutos, porque si volvemos acá, los datos que tenemos, vamos a ver de esta manera, los datos que tenemos van hasta 90 minutos, entonces graficamos de 0 a 90 minutos, acá, de 0 a 90 minutos, y le vamos a dar un valor ilim que vaya desde 0 para que nos entre. Acá tenemos valores de 40, démosle hasta 60, por ejemplo. Entonces, en algún lado debemos tener la función que la vamos a ir a buscar. Acá está. Vamos a poner acá, la vamos a dejar encima. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar estos puntos experimentales sobre esta función para ver si el ajuste es relativamente bueno. Para esto usamos points y vamos a graficar tabla MM18.1, porque esta tabla que tenemos acá ya había sido introducida como MM18.1, pesos T, tabla MM18.1, peso F. Ahí vamos a estar colocando los valores. Le puedo dar que el tamaño del símbolo sea 1,5 para que se vea bien, un valor relleno 19, y un col le damos, por ejemplo, red para que se vea bien. Entonces graficamos y acá vemos, estos sean los datos experimentales, y los puntos rojos corresponden a lo que tenemos acá. La línea es nuestra función con los parámetros calculados y algunos de ellos optimizados, donde podemos ver que el ajuste es bastante bueno porque los puntos van quedando relativamente dispersos. Lo ideal sería que que vaya pasando todo entre medio, pero no hemos podido lograr al menos algo mejor que eso, y esto es relativamente bueno. Por lo tanto, digamos, esto nos estaría indicando que los parámetros optimizados, es decir, los valores que hemos obtenido acá, son aceptables. Entonces, como el parámetro K que tenemos acá era la suma de K4 y K5, entonces nosotros ahora podríamos calcular K5, que K5 no sería otra cosa que hacer el valor de K menos K4 que ya tenemos. Y entonces el valor de K5 que obtenemos es este valor. Siempre los parámetros, como nosotros planteamos el modelo, los parámetros, el signo que implica si la sustancia se absorbe, se aporta o quita componentes de un sistema, el símbolo se lo ponemos en la ecuación diferencial, siempre nuestros parámetros son positivos. Por lo tanto, si el MFP, volviendo acá a nuestro modelo, si el MFP se absorbiera de manera intacta, K5 tendría que tener un valor positivo. Sin embargo, acá lo que vemos es que nos dio un valor negativo. Entonces, al habernos dado un valor negativo, lo mejor que podemos suponer, por lo menos hasta ahora con estos datos, es que este dato no alcanza a ser 0, y por lo tanto
le podemos asignar 0 y con este primer estudio decir que bueno, en nuestro modelo el MFP se hidroliza por la acción de una enzima que hemos comprobado, y luego el fluoruro se absorbe con una constante velocidad, que ya también hemos calculado que tiene este valor, y que al menos en estas condiciones este parámetro K5 sería 0 o al menos despreciable con respecto al proceso de la velocidad de hidrólisis.